El conocimiento es un universo infinito de posibilidades. Y hoy más que nunca, las ciencias, las humanidades y las artes han hecho posible que esté al alcance de todos, despertando ese espíritu que nos impulsa a seguir siendo curiosos, creativos, para investigar, liderar y trabajar en equipo, repensando el futuro y alcanzando territorios que jamás imaginamos. Es el mismo espíritu que un día llevó a esos pioneros a derribar los límites humanos para encontrar respuestas en la cima de una montaña, en las profundidades del océano, en la inmensidad del espacio, o buscando una probabilidad en 1.000.000. Es por esto que estamos en búsqueda constante de la excelencia, comprometidos con la formación de profesionales líderes y emprendedores que trabajan cada día por mejorar la calidad de vida de las personas. Porque no hay desafíos imposibles para espíritus sin límites, para espíritus emprendedores. Universidad Mayor. Hola chicos, buenas tardes. Siendo las 16:31, vamos a dar inicio a nuestra nueva clase de biología. Entonces vamos a dar inicio, ustedes ya saben que vamos a empezar hoy con la parte de la mención, ¿sí? Dijimos que hoy íbamos a hablar sobre la primera parte del dogma central de la biología molecular, que corresponde al modelo de ADN, y también vamos a hablar un poco de la replicación. Así que los temas en los que dividimos esta clase corresponden a material genético, a replicación del ADN, y luego vamos a hablar un poco de ingeniería genética. Entonces, lo primero, como conocimiento previo, ¿cierto? Porque esto ya es un contenido también de segundo medio, de primero medio, hasta el año pasado también correspondía a un contenido, y que entra en la PSU también como biomolécula, el ADN, o los ácidos nucleicos. El ADN, ustedes saben, es una doble hélice. Esa doble hélice está constituida por dos cadenas antiparalelas. ¿Qué significa esto? Que una tiene su crecimiento hacia un lado y la otra tiene el crecimiento hacia el otro, pero pese a eso son paralelas, va una junto a la otra. Están formadas por nucleótidos de ADN que tienen una característica especial, ¿cierto? Tienen una molécula, en realidad tienen una pentosa, un ciclo de azúcar, que vamos a conocer como desoxirribosa. Una pentosa que es una molécula de 5 carbonos. Esta molécula de 5 carbonos además está unida a un grupo fosfato en su carbono número 5 y además tiene una base nitrogenada. Base nitrogenada que en el ADN vamos a considerar adenina, timina, citosina y guanina. Solo esas 4 se encuentran en el ADN. Tenemos otra base nitrogenada que corresponde al uracilo, pero esa base nitrogenada se encuentra en el ARN. Entonces, si ustedes se fijan en el dibujito, ¿cierto? Vamos a tener diferentes estructuras de ADN, todas siempre una doble hélice de cadenas antiparalelas, pero podemos observar que las bases nitrogenadas quedan hacia el interior de la doble hélice, mientras que las pentosas y los grupos fosfato quedan en el esqueleto de esta hélice, de cada una de las hebras. La complementariedad, como pueden ver en la imagen de más a la derecha, se encuentra entre la guanina y la citosina, ¿verdad? Que forman 3 puentes de hidrógeno en su interior, y timina con adenina, que forman 2 puentes de hidrógeno entre ellas. Esta estructura fue propuesta principalmente por Watson y Crick, ¿cierto? Que, como ustedes saben, son 2 científicos que ganaron el Nobel debido a este modelo de molécula de ADN, y lo obtuvieron a partir de la información obtenida, recogida de la radiación que se utilizó para fotografiar, podríamos decirlo así, el ADN. Y esta fotografía fue capturada por Rosalind Franklin y también por Wallace. Hoy en día se les reconoce ese aporte a la elaboración del modelo de la organización del material genético. Entonces, importante lo que está constituido, por lo que está constituido el nucleótido, que es la base más pequeña
o podríamos decir que es la unidad estructural de cualquier ácido nucleico. En el caso del ADN es la desoxirribosa, que está más a la derecha arriba, ¿cierto? Un carbono, una molécula de 5 carbonos, que está adherida a una de estas bases nitrogenadas, y además tenemos el grupo fosfato que está unido al carbono número 5. Si se fijan, el primer carbono corresponde al que está unido a la base nitrogenada, luego tenemos el 2, el 3, el 4 y el 5. Y a partir del 5 tenemos el grupo fosfato. La base nitrogenada, como ya les mencioné, puede ser cualquiera de estas. Adenina o guanina, que son purinas o son bases nitrogenadas púricas, y las pirimidinas como la citosina y la timina. Si se dan cuenta, las purinas son dobles ciclos o ciclos dobles y las pirimidinas son ciclos simples, un solo ciclo. Y por supuesto que va a existir la complementariedad entre estas, adenina con timina y guanina con citosina. Es importante para identificar o para reconocer lo que ocurre durante la replicación y durante todos los demás procesos como la transcripción y la traducción, debemos identificar los carbonos que quedan disponibles. Cuando se forma la cadena, es el carbono 5 el que interactúa con el carbono 3 del siguiente nucleótido. Esto quiere decir que se forma un enlace entre el grupo fosfato, que está en un nucleótido, ¿cierto?, unido al carbono 5, y además con el carbono 3 del siguiente nucleótido. A este enlace se le denomina fosfodiéster. Eso ya lo deben recordar un poco porque lo conversamos cuando hablamos de material genético también. Me pregunta Roberto si esto es común. No, esto ya es electivo, esto es cuarto medio. Entonces, para que nos ubiquemos un poquitito, para que resumamos un poco todos estos conceptos, la molécula de ADN es una doble hebra antiparalela, ¿cierto? Y tiene una complementariedad entre las bases nitrogenadas. Pueden ser de un solo anillo, ¿cierto? Las pirimidinas, que corresponden a timina y citosina, y pueden ser purinas que tienen 2 anillos, que tienen adenina y guanina. La complementariedad, por supuesto, que se da entre adenina y timina con 2 puentes de hidrógeno y entre citosina y guanina con 3 puentes de hidrógeno. Esto es sumamente importante porque va a depender de la cantidad de puentes de hidrógeno, la fuerza con la que se adhiera una cadena a la otra. Por lo tanto, cuando tengo muchas adeninas y timinas dentro de una doble hélice, esas uniones van a ser un poco más débiles que cuando tengo citosinas y guaninas, porque al tener 3 puentes de hidrógeno se genera una fuerza mayor de atracción o de unión, podríamos decirlo así. La pentosa del ADN corresponde a una desoxirribosa que tiene 5 carbonos. Y la unión se establece entre nucleótidos entre el carbono 5 de un nucleótido y el carbono 3 del siguiente nucleótido. Además, entre estos dos nucleótidos, entre el 3 y el 5, se establece un enlace de tipo fosfodiéster, donde tenemos el grupo fosfato que se va a unir y va a generar el enlace entre un nucleótido y el siguiente. Además, las uniones, como ya lo dijimos, son puentes de hidrógeno que son considerados enlaces débiles. Eso no significa que no puedan mantener a la doble hélice junta. La suma hace el total de la fuerza con la que se atraen estas dos hebras. Por lo tanto, vamos a decir que la suma hace la fuerza, ¿cierto? Se unen todos estos puentes de hidrógeno y tenemos bastante fuerza dentro de la doble hélice que impide que se separe de forma espontánea, y también permite que se abran algunas secuencias porque un solo puente de hidrógeno o 2 puentes de hidrógeno son sencillos de romper y luego de restablecer. Pero la sumatoria en toda la cadena de ADN vamos a encontrarnos con una gran fuerza por la sumatoria de estos puentes de hidrógeno. Y la dirección de las hebras, como ya les mencioné, es antiparalela. 5' a 3'. Recuerden que el prima se le pone a los carbonos en química orgánica, por lo tanto tenemos 5' a 3' y la hebra contraria de 3' a 5'.
Me preguntan, ¿la última clase de módulo común fue la anterior? ¿Habrá más clases de módulo común? Lili, no, la última clase de módulo común fue la semana pasada y dijimos que esa era la última. Hoy vemos solo, de ahora en adelante, vemos solamente módulo electivo, tal y como dice Sebastián. Y Elu me pregunta, ¿las bases nitrogenadas no son bases nitrogenadas? Son bases nitrogenadas. En realidad sí, son bases nitrogenadas. Roberto, profe, ¿el material genético se puede desnaturalizar? Lo que ocurre con el material genético es que si hablamos de material genético como ADN, probablemente no se pueda desnaturalizar porque es un concepto que se utiliza para las proteínas. Pero nosotros debemos considerar que nuestro ADN, nuestro material genético, se asocia completamente con proteínas denominadas histonas, formando la cromatina. Por lo tanto, sí, puede existir desnaturalización. Y Lili me pregunta, ¿algún repaso? La verdad es que ya no nos alcanza el tiempo para ver repasos porque nos falta ver todo lo de tercero y cuarto medio. Así que ya no alcanzamos a ver ningún repaso a menos de que nos alcanzara el tiempo al final. Un gusto, Elu. Vaya a física. ¿Cómo se comenzó a estudiar posteriormente lo que ocurría con el ADN, o en realidad la naturaleza de este ADN? Se comenzó con los experimentos de Griffith. Y Griffith lo que descubrió fue la transformación bacteriana. Esta transformación bacteriana nos plantea que al inyectar un tipo de bacteria, ¿cierto? Contextualicémonos. Existe una bacteria que es el estreptococo, ¿cierto? Que tiene dos cepas. La cepa S y la cepa R. La cepa R no tiene cápsula exterior. Si recuerdan un poco, cuando tenemos cápsula en el exterior de una bacteria, podemos plantear que esta bacteria es virulenta. Cuando la bacteria no tiene la cápsula, entonces no es virulenta. Vamos a tener la cepa R, que no es virulenta porque no tiene cápsula, y la cepa S, que es virulenta y tiene cápsula. Las letras S y R hacen referencia a liso y rugoso por la por la observación que se puede establecer en un microscopio. Obviamente estas dos palabras en inglés. ¿Qué detectó Griffith? Griffith detectó que la bacteria de tipo S, al ser inyectada en una población de ratones, estos ratones enfermaban y morían. ¿Qué hizo después? Tomó la bacteria de tipo R y la inyectó, ¿cierto? Dándose cuenta que finalmente esta bacteria no era virulenta, el grupo de ratones no enfermaba y por lo tanto sobrevivía. Luego, con la bacteria de tipo S, la pasó por un proceso de calor, ¿cierto? Mató a esta colonia de bacterias a través del calor, inyectó esta suspensión en las ratas nuevamente y estas ratas no murieron. Por lo tanto, al inocular la bacteria de la cepa S, él se logra dar cuenta que no provoca la enfermedad al estar muerta y por lo tanto no ocurre nada. Luego inyecta la bacteria de tipo R, ¿cierto? La cepa de tipo R en el grupo de ratones y al mismo tiempo las bacterias de tipo S, pero muertas por calor. Debemos pensar que si inyectamos una que no mata al ratón y otra que no mata al ratón, probablemente el resultado debió haber sido que las bacterias no mataban al ratón y que los ratones sobrevivían. Pero él se encontró con un resultado diferente. Los ratones morían y al analizar su sangre se daban cuenta que existían bacterias S vivas. Por lo tanto, esto le permitió a Griffith postular que hay algo en las bacterias que permitía la transformación de unas en otras. Lo que él plantea no es que revivieran las bacterias de tipo S. Él plantea que las bacterias de tipo R se transformaban en la bacteria de tipo S, evidenciando que existía una transformación bacteriana. Esto no le permitió 100% determinar que era el ADN el encargado, porque aquí no podía él observar verdaderamente qué ocurría en el proceso. Por lo tanto, vinieron otros experimentos, por ejemplo el de Avery. Avery lo que hizo fue
tomar y aislar las distintas moléculas. Recordemos que una bacteria es un ser vivo, por lo tanto tiene moléculas orgánicas, que son los carbohidratos o glúcidos, los lípidos, los ácidos nucleicos y las proteínas. Ustedes saben que existen alrededor de 20 aminoácidos, 10 esenciales y 10 no esenciales. Por lo tanto, era más factible que la mezcla entre diferentes aminoácidos diera mayor variabilidad a los individuos. Por lo tanto, era más creíble que la herencia de los individuos, de los seres vivos, estuviera asociada a las proteínas que asociadas al material genético ADN, debido a que el ADN tiene solamente 4 posibilidades, ¿cierto? Tiene solo 4 variedades, que son las que le otorga las diferentes bases nitrogenadas. Por lo tanto, él llevó finalmente a una experimentación estas hipótesis y logró determinar que era el ADN el que transformaba a la bacteria R en bacteria S, y por lo tanto era el ADN el encargado de la herencia en los seres vivos. Esto es sumamente importante porque terminó formando parte de la teoría celular, ¿cierto? Que la célula es la unidad de origen porque tiene el material genético ADN. La replicación, entonces, se logra estudiar, se logra postular cómo ocurre la replicación gracias a los estudios previos realizados con el ADN, a los estudios previos realizados con el tema de la herencia, porque si no supiéramos que el ADN es una molécula de doble hebra, no se podrían plantear las diferentes hipótesis. Las hipótesis que existían respecto a la replicación del ADN era que podía copiarse de forma conservativa, o sea, yo tengo mi cadena de ADN y esa cadena de ADN se copia en otra totalmente nueva y vamos quedando con una antigua y una nueva que se entregan a las células hijas en la etapa S del ciclo celular. Otra posibilidad era que este ADN se desarmara, se copiaran las diferentes partes y después se rearmara, formando con diferentes partes de ADN nuevo y ADN antiguo las nuevas cadenas que iban a ser entregadas a las células hijas. A esta hipótesis se le denominaba dispersiva. Y la última, que es la que finalmente se comprobó gracias a diferentes experiencias, es la hipótesis semiconservativa de la replicación del ADN, que considera que una hebra de ADN se abre, ¿cierto? Se copia una y se copia la otra, pero al mismo tiempo estas dos se van enrollando. Por lo tanto, nos queda como aparece aquí en la imagen, donde tenemos siempre una copia del ADN junto con la hebra que le sirvió de molde, formando la nueva molécula completa. Cada una de estas luego se entrega a las células hijas, también posterior a la etapa S del ciclo celular, en la etapa de la mitosis. ¿Qué características representa esta replicación semiconservativa del ADN? Primero, que es bidireccional. La síntesis es en dos direcciones, pero siempre ocurre en sentido 5' a 3'. ¿Qué significa esto? Que si ustedes se fijan ahí, se va a ir copiando al revés la hebra que corresponde a la dirección 3', 5', porque la enzima polimerasa es la encargada de copiar y de ir agregando nucleótidos a esta cadena nueva, pero la dirección que puede seguir, el patrón que debe seguir, es desde el carbono 5 hacia el carbono 3. Por lo tanto, en el extremo de allá va a quedar libre el carbono 5 y en el extremo de acá el carbono 3. El problema, si ustedes se fijan, es que esta hebra, doble hebra, se va abriendo. Por lo tanto, a medida que se va abriendo, tiene que ir generándose mayor número de nucleótidos agregados a la hebra nueva. ¿Qué otra característica tiene? Que es semiconservativa, ¿verdad? Que mantienen las hebras finales o los productos, mantienen una hebra antigua y una hebra nueva. Y además es semidiscontinua. Sobre todo podríamos evidenciarlo en la síntesis de la cadena atrasada o retrasada que pueden ver ustedes ahí en la imagen, que es la que se copia en sentido contrario.
Si ustedes se fijan, se va a copiar en sentido contrario, se va a abrir la hebra nuevamente y la polimerasa debe avanzar y nuevamente fabricar ADN, ir agregando nucleótidos, pero en dirección hacia la que ya está fabricada. A estos fragmentos se les denomina fragmentos de Okazaki, debido a que fue un científico de apellido Okazaki el que descubrió que ocurría de esta forma. La cadena adelantada va a copiarse de forma continua, debido principalmente a la dirección o al sentido que tienen, la misma hebra, 3', 5'. Por lo tanto, va a ir agregando 5', 5', 5', y así hasta llegar al final. Aquí un esquemita, ¿cierto? Este esquemita se encuentra en el texto de estudio de cuarto medio. Es la misma imagen porque es una bastante clara, donde tenemos las diferentes enzimas que participan de la replicación del ADN. Si ustedes observan, tenemos arriba la cadena retrasada, abajo la cadena adelantada. La enzima polimerasa es la encargada de ir agregando nucleótidos. También va a ser la encargada posteriormente de ir corrigiendo los errores, porque pueden existir errores que deben ser, por supuesto, corregidos previo a terminar la replicación. En la cadena adelantada se fija primero una ADN primasa, ¿cierto?, para fabricar un cebador, que debe ser un trocito de ARN. Se fija esta primasa, fabrica un ARN y posteriormente es atraída la polimerasa, que va a ir agregando nucleótido tras nucleótido de acuerdo a la complementariedad de bases nitrogenadas. Esto es bastante sencillo en la cadena adelantada porque ocurre de forma continua. Si no existieran las otras enzimas que aparecen por el lado de allá, ¿cierto?, la helicasa, las proteínas de unión de cadena simple, no podría finalmente ocurrir la replicación. Fíjense que la helicasa es la que se encarga de ir rompiendo la hélice, de ir rompiendo finalmente los puentes de hidrógeno para separar las bases nitrogenadas. Y la topoisomerasa se encarga de ir desenrollando el ADN, porque para poder copiarlo debo tenerlo separado y desenrollado. Las proteínas de unión a cadena simple se encargan de mantener abierta la cadena mientras se copia el ADN. Y posteriormente, como se puede ver acá en la esquina izquierda, ¿cierto?, se va luego enrollando la cadena nueva con la cadena antigua. Si se fijan en la de arriba, es un poco más complejo, porque la ADN primasa va a funcionar constantemente. Se forma una primasa, ¿cierto? Y fíjense que la dirección va a ser hacia acá. Se forma la primasa, se va a colocar la polimerasa y va a avanzar hacia atrás, formando ADN. Va a chocar con la que ya fabricó, se va a abrir más la cadena y finalmente la ADN primasa avanza, forma otro cebador, otro trozo de ARN, va a fijarse la polimerasa y va a copiar hacia atrás, siempre en la dirección que les mencioné, o sea, 5', 3'. Aquí un resumen de cómo funciona cada enzima y para qué son. La topoisomerasa disipa la tensión, desenrolla. Y además, ustedes se imaginarán, cuando yo tomo algo que está enrollado y lo trato de abrir hacia arriba, hacia donde no estoy separando, finalmente se empieza a sobreenrollar. Esto es lo que evita la topoisomerasa liberando la tensión. La helicasa, que corresponde a la enzima encargada de separar la hebra de ADN rompiendo los puentes de hidrógeno. Las proteínas de unión a cadena simple, que mantienen la estabilidad y mantienen abiertas las dos hebras. La ADN polimerasa, que se encarga de incorporar los nucleótidos nuevos. La ADN ligasa, que une los espacios que van a generar, que se va a generar entre los nucleótidos, ¿cierto? Llega la ligasa y los junta. Y la primasa, que agrega el cebador. Y el cebador no es más que un conjunto de nucleótidos de ARN. Ese ARN le sirve como enganche a la ADN polimerasa porque la ADN polimerasa no puede partir de ninguna parte, no puede partir sola, necesita un marcador y este marcador es este cebador. ¿Dónde está el cebador?
se adhiere la polimerasa y ella copia, agregando nucleótidos de forma complementaria. Efraín, ¿qué función cumple la ligasa? La ligasa une los espacios. Si te fijas acá, la ADN ligasa va a unir el trozo que queda separado en los fragmentos de Okazaki. Yo voy a tener el cebador, se va a fabricar la hebra. Luego se va a devolver, va a fabricar otro cebador y va a construir otro fragmento de ADN. Cuando se retiran los fragmentos de Okazaki, la ligasa debe unirlos, ¿sí? Porque la polimerasa, luego de sacar el fragmento de cebador, tiene que rellenar con nucleótidos de ADN. No puede quedar una copia de ADN con ARN entre medio. Por lo tanto, rellena con nucleótidos de ADN y esos nucleótidos, esos trozos, se deben unir a través de la ADN ligasa. ¿Qué diferencias existirán entre la replicación de célula eucarionte y célula procarionte? Podemos decir, por ejemplo, que en la célula procarionte, en las bacterias, también se debe replicar el ADN porque debe reproducirse. Recordemos que la reproducción es una característica esencial de los seres vivos. Entonces, si ustedes se fijan, también existe una horquilla de replicación, pero este ADN bacteriano es circular, por lo tanto se copia por completo de una sola vez. No hay cadena retardada, no hay cadena adelantada. Esto es bastante importante porque al hacer este tipo de replicación, la reproducción de estas células puede ser más rápido. Entonces, la velocidad de replicación es mayor, ¿cierto? Es menor la cantidad de ADN. Existe también solo un origen de replicación. En el caso de los eucariontes son varios. Se replica y se va copiando el ADN en diferentes puntos. Imaginemos, nosotros tenemos 46 cromosomas, 46 dobles hélices de ADN, lo que significa finalmente que se debe copiar de manera más, ¿cómo decirlo?, al unísono en diferentes partes para poder hacerlo a tiempo. No puede ser eterna la síntesis de ADN. No va a haber síntesis de proteínas e histonas y obviamente los fragmentos de Okazaki van a ser mucho menores si es que existen. La ingeniería genética es una ciencia, ¿verdad?, de la cual se encarga, principalmente de la tecnología relacionada con el ADN. Esta tecnología puede derivar en diferentes industrias, por ejemplo, en la industria de la agricultura, en la industria de la medicina, en la industria de la descontaminación, también participa la ingeniería genética. El ADN, ¿cierto?, tiene una montonera, una gran cantidad, por decirlo así, de funcionalidades. Se puede ocupar de diferentes formas. Y ustedes ya saben, en algún momento existió el proyecto del genoma humano, por lo tanto, todo el genoma humano ya está descifrado y puede ser intervenido, podríamos decirlo así. ¿Qué es lo que hace la ingeniería genética con el ADN? Aísla diferentes genes, ¿cierto? Lo estudia, lo modifica y además transfiere genes de un organismo a otro. Esto lo hace a través de enzimas de restricción, que van a cortar pequeños fragmentos de ADN en lugares específicos. Por algo se llaman enzimas de restricción. Son proteínas encargadas, por supuesto, de la catálisis de diferentes reacciones químicas. Y en este caso, la reacción que ellos llevan a cabo es de corte de diferentes fragmentos de ADN específicos. Si yo necesito, por ejemplo, incluir dentro de una bacteria, del ADN de una bacteria, ¿qué es lo que se hace hoy en día? El gen de la insulina humana se pone en enzimas de restricción, se corta el trozo del gen para la insulina humana y este se inserta dentro de la bacteria, que han logrado que las bacterias al reproducirse vayan fabricando insulina humana que finalmente puede ser utilizada. Todo esto, por supuesto, después de una gran cantidad de experimentación de apoyo y además de estudios de por medio. No puede ser porque sí. No lo hacen rápidamente, para que les quede claro. No es que
ya está la técnica, se puede utilizar en cualquier cosa. La verdad es que no se puede utilizar en cualquier cosa. ¿En qué industrias se aplica la ingeniería genética? Por ejemplo, en la agricultura, ¿sí? Ustedes saben que tenemos genes que tienen alguna característica que nosotros deseamos, quizá en nuestros alimentos. Por ejemplo, yo podría decir que la gente en este país consume mucho carbohidrato, ¿cierto? El alimento más consumido es el pan. Por lo tanto, eso puede estar derivando en la obesidad de las personas. Tomo un gen bacteriano, ¿cierto? Y lo inserto en estas plantas, que van a solucionar ese problema. O, por ejemplo, en el desierto nosotros tenemos en Chile una gran cantidad de climas distintos y en todos ellos, en la gran mayoría, se encuentran poblaciones, lo que significa que deben alimentarse, que deben tener industria, que deben tener trabajo, etcétera, vivienda. Entonces, si esas personas viven al medio del desierto y necesitan tener un huertito de alimentos, lo más práctico, o en realidad lo más tecnológico, sería tomar plantas que nosotros utilizamos en nuestra alimentación, tomar el gen de otra planta o de una bacteria, insertarlo en esta planta y finalmente lograr que esa planta desarrolle esa característica a través de la transformación, donde se toma la hebra de este ADN nuevo y se inserta dentro del genoma del individuo que estamos modificando. Por ejemplo, estos tomates, ¿cierto?, conocidos como tomates Rocky, tienen una maduración lenta y eso se logra a través de la inserción de un gen que permite que vaya liberando etileno de forma más gradual, de forma más lenta y finalmente maduran más lentamente, lo que significa económicamente que se echan a perder más tarde. Si duran más tiempo sin descomponerse, finalmente una persona o un grupo familiar puede acceder a ellos y mantenerlos por varios días. Así no tendrían que comer o comprar un tomate cada día. O el cultivo duraría más tiempo. Por lo tanto, económicamente es más rentable. En la industria farmacéutica nos encontramos, por ejemplo, con lo que les mencionaba yo, que en la bacteria se inserta el gen de la insulina humana, lo que permite extraer una gran cantidad de insulina que posteriormente se vende en el comercio farmacéutico para las personas insulinodependientes. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos la bacteria, ¿cierto? Hay que recordar también que la bacteria tiene un plásmido. El plásmido es un trozo de ADN extracromosomal. El plásmido que también pueden intercambiarse entre ellas en la conjugación. Lo vamos a repasar cuando veamos el sistema inmune en un par de clases más. Este plásmido tiene material genético, ¿cierto? Tiene características hereditarias, pero está aparte del cromosoma. En este plásmido se pueden hacer inserciones. Si se fijan, en el plásmido se inserta el gen de la insulina humana y ese plásmido puede empezar a reproducir esta insulina, puede empezar a fabricarla. Al fabricarla tenemos como resultado una gran cantidad de insulina que se puede extraer, se puede purificar y finalmente se puede utilizar como inyecciones de insulina para los insulinodependientes. Y en la terapia génica se usan virus habitualmente. Pensemos que los virus tienen una característica sumamente importante, que son parásitos celulares. Estos, no puedo decir organismos porque ustedes saben, los virus no son organismos, son agregados macromoleculares, porque tienen solamente dos tipos de moléculas. Están formados por una cápside, que es la estructura externa formada por proteína, y en el interior tienen material genético, que en este caso puede ser ADN, como nosotros, o puede ser ARN. ARN que después va a ser transformado en ADN al momento de la infección. ¿Qué se hace con estos virus? Funcionan como vectores para aportar genes terapéuticos, ¿sí?, que van a servir para el tratamiento de alguna enfermedad. Estos virus se van a introducir en bacterias, en realidad en células humanas, cultivadas en laboratorio, necesariamente que van a tener finalmente el gen terapéutico, los cuales después son ingresados al
individuo y posteriormente se lleva a cabo todo el tratamiento para que estos genes se inserten y sirva finalmente como un tratamiento para alguna enfermedad que tenga este individuo. Si se fijan en el esquema, se extraen las células del paciente, ¿verdad? En el laboratorio se modifican estas células y luego las células son devueltas al paciente. Recordemos que como es la célula del mismo paciente, no va a ser rechazada. En este caso no estoy hablando de un trasplante desde otra persona, sino que estoy hablando de la misma célula con los mismos marcadores externos, pero con una modificación en el ADN que permitió mejorar ese ADN quizá con alguna mutación que generaba esta enfermedad. Entonces se puede utilizar para la agricultura, se puede utilizar para la terapia génica, también se puede utilizar para la farmacéutica. Hay otras formas de aplicación, por ejemplo, en la bioremediación, donde se utilizan diferentes bacterias, se modifican también para poder eliminar el petróleo que haya sido derramado en el agua, para poder limpiar de gases o de contaminantes, por ejemplo, por metales pesados, el ecosistema, el medio ambiente. Por lo tanto, se puede utilizar de muy buenas maneras la tecnología de la ingeniería genética. Ahora bien, ustedes saben, como lo conversábamos en la clase pasada, ustedes saben que no siempre la ciencia se utiliza en la tecnología de forma adecuada o por un beneficio. A veces se utiliza para generar males, daños. Se pueden modificar, por ejemplo, los virus y generar virus más patógenos. Se puede generar bacterias más patógenas que derivan finalmente en enfermedades que no se pueden curar. Por ejemplo, ahí Juan nos hace el alcance que es Escherichia coli, la única utilizada en la producción de insulina. Eso lo hace con signo de pregunta, pero yo tengo entendido que es la que se usa para eso, porque es de fácil obtención. Si se fijan, Escherichia coli la que se utiliza, al menos hoy en día, en esta técnica. Y además, tenemos que pensar también que estas técnicas se van perfeccionando día a día. O sea, tenemos que pensar que de aquí en adelante este es el ambiente en el cual se van a lograr o se pretende lograr mayores avances tecnológicos y científicos. Ya no hay que hablar mucho de la célula, ya no hay mucho por descubrir en la célula, ya no hay mucho por descubrir en la herencia. Por ejemplo, Mendel en el tiempo que elaboró sus leyes fue un genio. Hoy en día eso ya es conocimiento sabido. O sea, son ustedes los llamados hoy en día a desarrollar esta ciencia de aquí en adelante. Entonces, vamos con ejercicios. La pregunta número 1. En la replicación del ADN, las copias resultantes están formadas por A. 2 hebras nuevas de ADN, B. 2 hebras de ADN conservadas, C. Una hebra de ADN conservada y otra nueva, D. 2 hebras de ADN, cada una con una mitad conservada y otra nueva, y E. 2 hebras de ADN, cada una de las cuales es un mosaico de partes conservadas y nuevas. ¿Cuál de estas va a ser la respuesta correcta? La respuesta correcta, como lo dice Sebastián, es la D. 2 hebras de ADN, cada una con una mitad conservada y otra nueva. Recuerden que estamos hablando de replicación semiconservativa. No puede ser, como me dicen varios, una hebra de ADN conservada y otra nueva, porque estamos preguntando por las copias resultantes. Y siempre son 2 copias resultantes. 2 hebras. Una hebra que tenga, o sea, una doble hélice, que tenga una hebra nueva y una hebra antigua, y la otra también una hebra nueva y una hebra antigua. Por eso tienen que leer bien. La 2. La siguiente tabla muestra los resultados del análisis de las proporciones de bases nitrogenadas en el material genético de 3 especies diferentes: ratón, Escherichia coli y el bovino. De la información de la tabla es correcto concluir que
1. En cada organismo la proporción de adenina es similar a la de timina. 2. Las proporciones de A más T y G más C son diferentes en cada organismo estudiado. 3. La proporción de bases púricas es igual a la proporción de bases pirimídicas. ¿Cuál es la correcta? ¿Solo 1, solo 2, solo 1 y 2, solo 1 y 3 o 1, 2 y 3? Ahí tengo otra, tengo dos empates, o la E o la C. Y Liz desempató. La respuesta correcta es la E. 1, 2 y 3. En cada organismo la proporción de adenina es similar a la de timina. Fíjense, por favor, que 27,3 en el ratón de adenina es similar a 27,2 de timina. En bovino, 27,7 es similar a 27,5. Esto significa que, o esto es debido a que se complementan, por lo tanto, tiene que existir una proporción prácticamente igual. Las proporciones de A más T y G más C son diferentes en cada organismo estudiado. Sí, son distintas, porque son especies diferentes, lo que significa que sus genes también son distintos. Quizá algunos se van a parecer, quizá algunos provienen de ancestros en común, pero son distintas. Y 3, la proporción de bases púricas es igual a la proporción de bases pirimídicas. Eso también es así porque tienen que pensar que en total forman el 100%. 3. Uno de los experimentos que permitió descubrir el ADN como la molécula hereditaria fue el realizado por Avery, MacLeod y McCarthy, en el que trataron de identificar el factor transformador de un experimento anterior realizado por Griffith. Los pasos del experimento realizado por estos tres científicos se muestran en la siguiente figura. En relación al experimento de Avery, MacLeod y McCarthy, es correcto concluir que 1. El factor que transformaba las cepas no virulentas en virulentas fue el ADN. 2. Las bacterias R, al ser inyectadas en un ratón vivo, provocaban la muerte en un par de horas. 3. Una bacteria puede adquirir nuevos rasgos al integrar un ADN bacteriano exógeno en su propio ADN. ¿Cuál es la correcta? ¿Solo 1, solo 3, solo 1 y 2, solo 1 y 3 o 1, 2 y 3? Bueno, quizá debimos haber empezado por otro contenido de la mención. Este contenido no es muy sencillo, es bastante abstracto también, pero están todos en lo correcto. La respuesta correcta es D, 1 y 3. ¿Sí? Eso es lo que se puede concluir de esta figura. Sabemos que estamos hablando de bacterias porque son células de tipo S y células de tipo R. Entonces se observa que al final, donde está el ADN, ¿cierto?, se trató a las células de tipo R con el ADN de la célula de tipo S muerta por calor. Y ella se transformó. Ellas son las que se transformaron en bacterias de tipo S. Hoy se sabe que se reconoce a esto que ocurre como transformación, donde se inserta el ADN de una bacteria muerta en la bacteria viva y se transforma porque adquiere sus características genéticas. Y además el factor que transformaba a la cepa era el ADN. Así que está en lo correcto. La 2 no podía ser porque la bacteria R no es virulenta, por lo tanto no provoca la muerte en el ratón. Además de que aquí no aparece el ratón en ninguna parte. Aquí no estamos hablando del ratón. 4. La replicación del ADN se define como semiconservativa, lo que significa que A. Cuando el ADN se replica, las hebras contienen solo ADN nuevo. B. Cuando el ADN se replica, el resultado es una mezcla desigual de ADN nuevo y original. C. Cada doble hebra de ADN contiene la mitad de ADN nuevo y la otra mitad original. D. Cada cadena de ADN conserva completamente la información de la cadena original. Y E. Cada cadena resultante sufre una dispersión con respecto a la cadena original. ¿Cuál de estas es la correcta? La respuesta correcta es la C. Cada doble hebra de ADN contiene la mitad del ADN nuevo y la otra mitad original. Bien. 5. A partir de la siguiente secuencia de ADN. Este tipo de pregunta le gusta harto a la PSU. ¿Cuál es el orden correcto en que se replica la secuencia complementaria? La respuesta correcta es la D.
5', T, GG, AAT, GCAC, 3'. La E es 3', 3', por lo tanto, es imposible que sea esa. Deben fijarse en ese detalle. Siempre es el contrario. Entonces, si ustedes ven la D, si bien visualmente dice 5', deben fijarse al revés. La G es complementaria con C, la T es complementaria con A, la G es complementaria con C, la C con G, la A con T, la T con A, la T con A, la C y la C, ¿cierto? Con G y G, y la A con T. Y es 5', 3', porque está al revés. La respuesta correcta era la D. Le damos la bienvenida a la Universidad Mayor, que nos acompaña hoy con su pregunta desafío. ¿En cuál de las siguientes situaciones se debe aplicar una mayor cantidad de energía para separar las hebras del ADN? A. 75% pares de bases AT y 25% CG, 50% AT, 50% CG, 25 AT, 75 GC, 80 AT, 20 GC, 60 AT y 40 GC. Sí, Sebastián, yo considero que es una canallada que por un 3' esté mala, pero deben leer todo, completito, todo. Ahora sí, perfecto, la respuesta correcta es C, 25% pares de bases AT y 75% pares de bases GC. Siempre una cadena va a ser más fuerte o va a ser más difícil de separar cuando tenga una mayor proporción de G y C. Perfecto, porque tiene 3 puentes de hidrógeno en su unión. Le damos entonces las gracias a la Universidad Mayor con su pregunta de desafío. 7. Un grupo de científicos ha desarrollado un tomate genéticamente modificado de un llamativo color morado, el cual estará disponible para su venta a partir del 2017. La siguiente tabla muestra las diferencias entre el tomate morado y su tipo doméstico. Características. Vida útil, el tomate doméstico 21 días, el morado 48. Contaminación por moho, el doméstico es más propenso, el morado es menos propenso. La resistencia del tomate doméstico es menor, la del tomate morado es mayor. Los antioxidantes que tiene el doméstico tienen un menor porcentaje, mientras que el morado tiene mayor porcentaje. Además que el doméstico tiene solo un 20% de vitamina C, mientras el morado tiene 45%. ¿Qué ventajas tiene el tomate morado por sobre el tomate doméstico? 1. Mayor beneficio a la salud por la presencia de antioxidantes que podrían prevenir diferentes tipos de cáncer. 2. Una vida útil menor, pero con una gran resistencia a las plagas y condiciones ambientales extremas. 3. Gran cantidad de vitamina C, que permite cumplir con los requerimientos diarios de un adulto sano. ¿Cuál es la correcta? ¿Solo 1, solo 2, solo 3, 1 y 3 o 1, 2 y 3? Me demoré más en leerla de lo que se demoraron ustedes en responderla. La respuesta correcta es D, 1 y 3. Se puede finalmente inferir que va a tener un beneficio para la salud, ¿cierto? Porque saben que corresponde a los antioxidantes una de las principales fuentes para evitar o para disminuir la probabilidad de cáncer corresponde al consumo de antioxidantes. Perfecto, la respuesta era D, de dedo, 1 y 3. 8. Los siguientes gráficos muestran los resultados obtenidos en un tratamiento biológico aplicado a residuos mineros de metales pesados. En este estudio se utilizaron 2 grupos de bacterias, siendo el grupo 1 bacterias no modificadas genéticamente y el grupo 2 bacterias modificadas genéticamente. En relación a los resultados de la investigación, es correcto concluir que 1. La biotecnología se puede utilizar para solucionar problemas de contaminación ambiental. 2. Todas las bacterias son capaces de degradar contaminantes difíciles de eliminar del medio ambiente. 3. El grupo de bacterias número 2 puede ser utilizado en relaves mineros.
¿Cuál es la correcta? ¿Solo 1, solo 2, solo 3, 1 y 2 o 1 y 3? Perfecto, la respuesta correcta es E, 1 y 3. La biotecnología se puede utilizar para solucionar problemas de contaminación ambiental, porque nos están hablando de un problema de contaminación ambiental. Y el grupo de bacterias número 2 puede ser utilizado en relaves mineros, porque la minería es la mayor productora de metales pesados como contaminantes. Y como pueden observar en los gráficos, disminuyen en gran medida al ser sometidos a bacterias modificadas genéticamente. No puede ser la 2, porque aquí nos aparecen solo algunas bacterias, no nos dice qué bacterias son. Por lo tanto, nosotros no podemos decir que todas son capaces de degradar contaminantes difíciles. ¿Sí? Podemos sí concluir la 1 y la 3. Perfecto. 9. De las siguientes parejas de conceptos: 1. Pares de bases complementarias igual adenina y citosina. 2. Bases igual adenina, timina, citosina y guanina. 3. Cromosoma eucariótico, ADN y proteínas. ¿Cuáles son incorrectas? ¿Solo 1, solo 2, solo 3, solo 1 y 2 o solo 2 y 3? Perfecto, Shanghái, con decisión responda, sin el signo de interrogación ya a esta altura. Póngala con todas las ganas porque es la correcta. En realidad es la respuesta correcta porque es la única incorrecta, que es pares de bases complementarias, adenina con citosina. No, la adenina se complementa con timina y la citosina se complementa con guanina. Por lo tanto es solo 1. Súper bien. Y la última, en el siguiente esquema muestra un segmento de la molécula de ADN. ¿Qué estructuras representan los números 1, 2 y 3 respectivamente? A. Timina, guanina, desoxirribosa. B. Guanina, citosina, base nitrogenada. C. Adenina, guanina, pentosa. D. Citosina, timina, desoxirribosa. E. Guanina, adenina, pentosa. ¿Cuál de estas es correcta? La respuesta correcta es A. La 1 corresponde, no sé si ven el cursor, pero la 1 corresponde a timina, ¿cierto? Porque tiene un solo ciclo, que podría ser timina o citosina. Porque el doble ciclo es adenina o guanina. Por lo tanto, la 2 podría ser timina o guanina, pero si se fijan, está unido a través de 3 puentes de hidrógeno. Por lo tanto, corresponde a una guanina. La de acá arriba está unida a través de 2 puentes de hidrógeno, por lo tanto, es una timina. Y como nos dicen que es el ADN, sabemos que esta corresponde a una desoxirribosa. No basta con que digamos que es una pentosa. ¿Por qué? Varios me contestaron C. ¿Por qué la 1 no puede ser adenina? Porque la adenina tiene 2 ciclos, no 1. Por eso no puede ser la C. Sebastián pregunta, ¿profe, el uracilo tiene un ciclo igual? Sí, tiene un ciclo y lo vamos a ver la próxima semana. Entonces, la próxima clase vamos a revisar el tema de transcripción y traducción del ADN. Franco me pregunta, ¿algo transgénico es modificar genéticamente? Sí, eso significa modificar genéticamente. Ha sido un gusto, nos vemos la próxima semana, preparen el tema para que podamos hacerlo más dinámico. Nos vemos la próxima semana, que estén muy bien, chao, chao. El conocimiento es un universo infinito de posibilidades. Y hoy más que nunca, las ciencias, las humanidades y las artes han hecho posible que esté al alcance de todos, despertando ese espíritu que nos impulsa a seguir siendo curiosos, creativos, para investigar, liderar y trabajar en equipo, repensando el futuro y alcanzando territorios que jamás imaginamos. Es el mismo espíritu que un día llevó a esos pioneros a derribar los límites humanos para encontrar respuestas en la cima de una montaña, en las profundidades del océano, en la inmensidad del espacio, o buscando una probabilidad en 1.000.000. Es por esto que estamos en búsqueda constante de la excelencia,
comprometidos con la formación de profesionales líderes y emprendedores que trabajan cada día por mejorar la calidad de vida de las personas. Porque no hay desafíos imposibles para espíritus sin límites, para espíritus emprendedores. Universidad Mayor.